Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Saludando como cada sábado a mi compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, en este su programa Paneo Semanal, haciendo un paneo por todas las informaciones relevantes del mundo. Una semana bastante activa, Eliseo. El mundo está agitado. Muy agitado. Necesitamos como 4 horas hoy para analizar. Y las implicaciones geopolíticas que tiene cada uno de los movimientos que se han ido dando en esta semana, que pasan desapercibidos. La gente se queda en el horror, en la pena muy válida de la pérdida de vidas humanas. En lo que son las emociones. Las emociones, y la gente se queda en eso, pero debajo de esas acciones, de esos eventos, hay relaciones entre países, hay intereses geopolíticos que se están dando debajo de cada una de estas acciones que hemos visto esta semana, penosas por demás, pero que responden. Y cuando uno comienza a relacionar hechos y a ver cómo coinciden hechos en el ámbito internacional, se da cuenta de que todo ocurre por algo y todo tiene un interés, una razón de ser, ¿verdad? Nosotros tenemos esta semana, lo hablamos la semana pasada, esta semana se han intensificado los ataques en respuesta a esa incursión palestina del grupo Hamas, que es el que ha dominado política y militarmente la Franja de Gaza. Y nos preguntábamos la semana pasada cómo ha sido posible, cómo es posible que Israel haya sido sorprendido con esta incursión, que todo apuntaba a ser que era imposible de que sucediera, por precisamente los preparativos y la preparación profesional de las fuerzas de defensa israelíes, la tecnología que tiene, la tecnología militar y todas estas facilidades militares que tiene Israel, cómo han sido burladas y cómo los tomó por sorpresa. Y entonces uno comienza a analizar y realmente se da cuenta todas las cuerdas, las aristas y las cuerdas que se mueven detrás para que esto haya sido posible. Eliseo, entonces yo lo que y qué bueno que lo enfocas de ese lado, porque esa es una de las filosofías nuestras en este programa, sí. Enseñar a la gente a conectar. Así es. A conectar, porque esto tiene conexiones que la gente normalmente no hace, porque se queda en la emoción de las imágenes, que son desgarradoras. O sea, sí, y que están provocando a nivel mundial, están provocando una ola de eventos a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa, en Francia, hace algunas horas han hecho un llamado de alerta para evacuar toda la zona del Museo del Louvre ante una denuncia de que se van a producir eventos de terrorismo. Y un río de noticias falsas. Un río de noticias falsas. Nosotros estamos en medio de una guerra de desinformación, ¿verdad? Y cuando vemos los videos y desgarradores videos, pero nos damos cuenta de que no son de esa ocasión, que han sido de años anteriores. Vemos aviones que pasan rasantes, que han sido producidos por juegos, por videojuegos. Es decir, se está explotando mucho esa emocionalidad en el mundo entero, pero lo que sí ha sucedido es que el mundo está convulso
Y hay zonas en Europa en donde se están produciendo movilizaciones. Hay en Francia precisamente se han movilizado más de 7.000 efectivos militares para cubrir zonas en donde se ha denunciado que van a haber acuchillamientos y de hecho se han producido acuchillamientos en algunas escuelas. Es decir, que todo esto ha producido una desestabilización en el mundo entero entre los que apoyan a los palestinos y los que apoyan a Israel. Y entonces ahí se producen en Nueva York, han habido muchísimas manifestaciones. Alemania ha tenido que prohibir las manifestaciones públicas en estos momentos. Otras ciudades importantes están produciendo manifestaciones de apoyo, una u otra, ¿verdad? A unos u a otros. Nosotros hablamos siempre en este programa del asunto de la dualidad del ser humano, el negro, el blanco y negro. No hay manera de que... No hay matices. No hay matices. Cuando se habla de emocionalidad, tú eres de los míos o de los demás. Y los míos siempre van a tener la razón y los demás siempre van a estar equivocados. Y eso es lo que se está produciendo en el mundo entero ahora mismo con esta escalada en Israel y en la Franja de Gaza. Porque Israel, para terminar de hablar de lo que está pasando, Israel ha llamado a la evacuación del norte de la Franja de Gaza, diciendo que va a penetrar militarmente y terrestre la zona del norte de la Franja de Gaza, diciendo evacúen la población, muévanla hacia el sur porque por ahí vamos a entrar. Y esa entrada y esa penetración de las fuerzas de defensa de Israel en el norte de Gaza se debe o se va a producir en las próximas horas. En algún momento se va a producir, es ya un hecho y lo han avisado, lo han dicho, porque van a penetrar por el norte de Gaza y toda esa población tiene que ir hacia el sur. Pero mucha gente se ha quedado ahí diciendo, no, eso es parte de la propaganda, no van a entrar realmente, es muy difícil la guerra urbana, que ya las fuerzas de Israel en varias ocasiones no han podido obtener muchos logros, porque precisamente los grupos militares de Hamas son expertos en esa lucha urbana y en esa lucha no regular, no convencional, pero Israel está decidida y yo creo que hay un asunto hasta político en el medio. Recordemos que quien es primer ministro de Israel, Netanyahu, ha sido elegido como líder de una facción ortodoxa de mano dura de Israel, y esto ha sido, como lo ha definido Donald Trump, que habló de que Netanyahu, esto ha sido considerado como un duro golpe a Netanyahu y que ha sido todo por debilidad de Netanyahu. La realidad es que la parte política... Debilidad no, Luis, doble discurso. Doble discurso. El problema aquí ha sido Hamas, que es el enemigo, fue su amigo en un momento, porque tenía un objetivo común. Fue que aliado, le convenía frente al Ejército de Liberación Palestina, o la Organización de Liberación de Palestina. Hay periódicos israelíes incluso, porque Israel no actúa de forma homogénea tampoco a lo interno, tiene disidencias políticas. Internamente, precisamente un bando que está en control del poder ahora, diferente de hace años. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, porque tenemos que irnos, y siempre he dicho, donde quiera que me haya tocado hablar de esto hay que verlo de 1979 hacia aquí. Ese conflicto, hablar de la Biblia, de que Moisés, eso es útil para el contexto histórico. Ahora, lo que está pasando ahora es un tema que comienza en el 79, que tiene un antecedente en la guerra de Yom Kippur, en el 73. 73, sí. Pero en el 79, cuando gana la revolución islámica en Irán,
es que se cambia el tablero y las reglas de combate del Medio Oriente completo. En toda la región. Ahí se forma de Mujahideen en Afganistán para resistir a los rusos. Que lo forma en esa Estados misma época, Unidos, yo no sé en el 79, pero cerca de esa época, final de los 70. Quienes alientan a los mujahideen son los norteamericanos, supliendo armas. Exactamente, y entrenamiento. Que arma todo. Porque Afganistán estaba dominada por los rusos. Brzezinski, el consejero nacional de seguridad de Jimmy Carter, es que forma el Mujahideen. Sí. Lo dijo y habló cómo era que iban a reclutar 10,000 combatientes, etcétera. Forma el Mujahideen, pero entonces, para combatir Afganistán, que hace frontera con Irán, que era el enemigo. Sí. Tú te fijas, ellos no podían permitir que los rusos tuvieran dos territorios continuos, Afganistán e Irán, y por eso forman el Mujahideen para debilitarlo. Y por el otro lado, en el otro frente, el frente del oeste, hacen que Saddam Hussein ataque a Irán y comienza la guerra Irán-Irak para debilitar a Irán, que era el enemigo. Sí. ¿Qué pasa? Que Irán como retaliación a eso. Irán después de Khomeini. Sí, claro, estamos hablando después de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Irán después lo primero que hace es romper relaciones con Israel y darle la embajada israelí a Yasser Arafat, el OLP, que es un reconocimiento como Estado. Como si fuera te dieron una embajada. Sí, que nunca lo ha tenido el reconocimiento. Exacto, nunca lo ha tenido. Ese otro capítulo que vamos a ver. Bueno, ¿qué hace Irán? No solo eso, sino que forma Hezbollah en la frontera de su enemigo, que es Israel. Sí. ¿La forma dónde? En el Líbano. En el Líbano. Y eso provoca, y manda a Arafat allá en una operación de señuelo. Arafat se deja ver en el Líbano. Israel lanza una invasión para capturar a Arafat, que era su enemigo, que se llamaba Paz para Galilea. 120,000 tropas, comandadas por Ariel Sharon, que era el ministro de Defensa, y entran ahí. ¿Qué pasa? Que el ejército completo de Arafat se ve escapado, estaba en Túnez. Sí. Y la operación es un fracaso porque el objetivo no se consigue. Sí. Y matan miles de civiles en un combate urbano muy parecido a lo que va a pasar en Gaza. Sí. ¿Qué pasa? Que ese terrorismo radical de Hezbollah, Occidente no sabía que Hezbollah existía. Sí. Hasta que comienzan los camiones bomba. El primer camión bomba vuela al cuartel general de los israelíes y los israelíes deciden retirarse y lo sustituyen los franceses y los norteamericanos. Y a esos dos corren la misma suerte también. 2 camiones bomba le vuelan los 2 cuarteles generales. Y vuelan una serie de embajadas en el mundo estadounidense, incluyendo la embajada de Kuwait, la embajada norteamericana en Kuwait, y varias otras más. Entonces, como la OLP ya estaba ganando presencia internacional, es que se forma Hamas. ¿Qué decían los israelíes? Aquí hay que formar un animal con 2 partes que no se conecten entre sí. Y eso es Cisjordania y Gaza. Sí. Y se entrega a un grupo uno y a Exacto, otro grupo los divide. Entonces Hamas era, y hay declaraciones reproducidas por periódicos israelíes de Benjamín Netanyahu diciendo, el que quiera que nunca se forme un Estado palestino, solamente tiene que financiar a Hamas. Sí, que se jactaba Hamas de ser mejor administración que la autoridad palestina en el otro lado. Entonces decían, nosotros sí somos buenos administradores, tenemos en mejores condiciones a los palestinos. ¿Y qué pasa? Cuando Israel está negociando en los acuerdos de Abraham con la Arabia Saudita, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, cuando están negociando esto, pues estos acuerdos permiten que Arabia Saudita le done como ayuda humanitaria miles de millones de dólares a Hamas para que mejore las condiciones de la Franja de Gaza. Y esa mejoría es la que calcula Israel que no va a permitir que se arme ningún movimiento armado en Hamas. Es decir,
estábamos en un momento en donde las negociaciones de Israel y Arabia Saudita estaban en su momento clave para que el flujo de recursos que estaba fluyendo a Hamás, a la Franja de Gaza, descartaba lógicamente cualquier movimiento militar en contra de Israel, porque a Israel le convenía decir que estábamos haciendo y estábamos logrando acuerdos con un Estado árabe como Arabia Saudita, y que estaban fluyendo recursos a Hamás para que mantuviera toda la zona de Gaza en una relativa mejoría. Entonces, cuando llegaron las informaciones de que habían movimientos militares en la Franja de Gaza, Israel lo descartó bajo el alegato, bajo la lógica de que eso no puede estarse gestando porque están en su mejor momento. El consejero nacional de seguridad del gobierno de Israel dijo 6 días antes de la invasión, 6 días antes del ataque de Hamás, dijo que Hamás estaba desmovilizado, como que no representaban un peligro. No. ¿Entiendes? Eso los atrapó. Eso es así porque Hamás estaba administrando y le convenía presentarse frente a su contraparte, o sea, frente a sus otros, como la autoridad palestina. Claro. Incluso Hamás denunciaba a la autoridad palestina de que se robaban el dinero y que lo utilizaban en contra de la población. Sí, Al-Fatah, que es que maneja Cisjordania, y Hamás maneja la Franja de Gaza. O sea, ese es el animal dividido en dos, de dos partes que no conectan. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese extremismo que hay en Israel, cerca de Cisjordania, que es la zona donde supuestamente hay paz, porque que se nos vende como que en una hay destrucción total y la otra es un remanso de paz. Pues no es así, porque alrededor de Cisjordania hay una serie de asentamientos israelíes que son irregulares en territorios que no se supone que hayan colonos. Sí, que hay denuncias de desplazamiento, claro, y eso de penetración de Israel en y eso está trayendo unos problemas graves de convivencia que pueden, que desestabilizan la región y que ahora se han radicalizado después de este si Israel esperaba un ataque, no lo esperaba de la Franja de Gaza, sino de esa zona. Exacto. Entonces, ahora se plantea que Israel entre. Los israelíes, si temían una pesadilla, era entrar ahí. Claro. Ellos ya lograban, era la prisión, según han fallado analistas, varias veces en su afán de penetrar a estos territorios urbanos, de guerra urbana, han fallado, muchas veces han tenido que replegarse. Y que dicen muchos analistas estadounidenses y europeos que la prisión más grande del mundo al aire libre es la Franja de Gaza, de 300, casi 400 kilómetros, 375 kilómetros, algo así que tiene. Entonces, eso es una pesadilla. Ahí hay 2.3 millones de habitantes, de los cuales más del 40%, casi 50% son niños. O sea, tú estás hablando de una guerra urbana en un sitio donde hay más de 1 millón de niños. O sea, tú estás entendiendo la magnitud de la escala de esta cuestión. Y además lo sabe y lo toma en cuenta. Exacto. Y lo utiliza, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuál es el paso lógico? O sea, el paso no lógico. Bueno, el paso que se va a dar ahora es invadir la Franja de Gaza por el norte. Ya hay unos corredores donde se le está diciendo a la población, muévanse al sur. Replieguense. O sea, donde habían 2 millones, muévase todo el mundo con 45% o más de niños, muévanse a un territorio X, donde lo vamos a acercar ahí para nosotros destruir el resto. Apíñense más. Ajá. Sin agua, sin electricidad, sin internet, sin nada. Sin nada. Está cercado todo. Entonces, es una especie de cerco de Stalingrado, pero mayúsculo. Donde van a bombardear todo. Entonces, todo el mundo es concentrado en el sur. Entonces, ¿qué pasa? Israel nunca, no quería hacer eso.
porque sabe las implicaciones que eso va a tener. Pero no tienen otra alternativa, si no pierden la credibilidad a lo interno. Sí, pero como quiera se pierde la credibilidad, porque cuando comiencen a llegar imágenes de niños muertos, sí. Porque y eso que tú describías, que ya hay muchas manifestaciones pro-palestinas. Sí. Pero, por ejemplo, antes de ayer hubo una declaración de Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. ¿Qué dice Ursula? Pone las declaraciones que da cuando Putin bombardea a Ucrania y le corta la electricidad, el agua. Dice que es un acto de terror. Entonces ponen diciendo apoyamos las acciones israelíes. Correcto. La doble moral. La doble moral. Y por eso te digo lo de Hamas. Porque es el mismo libreto. Es el mismo libreto, una cuestión que yo dejé que pasara porque me convenía. Y ahora se me sale de control. No, sí. Porque están actuando de una forma que yo no preví, me descuidé con ellos y lo dejé existir. Entonces, pero esto es parte de una estrategia mucho mayor. ¿Qué pasa? Estados Unidos, después de Irán, volvemos de nuevo a Irán. Ahorita dije de soslayo que aupó a Saddam Hussein, que después se volvió un dolor de cabeza y hubo que ir a resolver con él. Hasta que lo colgaron. En esa zona completa, la península arábica al sur, al este de la península arábica, está el estrecho de Hormuz, que comparten Irán, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, se me debe estar quedando alguno, pero bueno. Sí, más al oeste de Omán, que está en la franja sur de la península arábica, está Yemen. Y al norte de ambos está Arabia Saudita. Yemen termina en el estrecho de Mandeb, que comparte con Somalia, con Djibouti, que son dos países africanos. Sí. Somalia, lo que has visto en la película Black Hawk Down, ahí fue el incidente de los helicópteros. Una tropa estadounidense fue a pacificar el estrecho. Había un individuo, Mohamed Farah Aidid, que era el que controlaba una milicia somalí, y esa es la entrada al Mar Rojo. Por eso que los americanos hoy se meten a resolver ahí. Sí. Del otro lado está Yemen, que es su país considerado aliado al terrorismo. Sí. Y ahí le ponen a los saudíes que le fumiguen a los yemenitas. Entonces abren el estrecho y controlan el Mar Rojo. Y controlan van a Omán con el maletín abierto, y a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, que le permiten hacer de todo, violar los derechos humanos, hacer de todo ahí. Sí. Y la Unión Europea también. Qatar fue el mundial ahora, sí. El mundial de fútbol. Y hubo un escándalo incluso en la Unión Europea, porque los cataríes iban con los maletines a sobornar a los parlamentarios europeos. También. Y encontraron. Eso lo hablamos aquí. Sí, eso lo hablamos aquí. Entonces, pero esa es la doble moral occidental. ¿Pero por qué? Por donde están. Tú necesitas controlar el estrecho de Hormuz y necesitas controlar el estrecho de Mandeb. Entonces tienes que hacerte loco. ¿Qué pasa? Ganan los demócratas en la Casa Blanca. Biden, ahí están las declaraciones de Biden, como se dice popularmente aquí, swapeando el piso con Bin Salman. Sí, por el asesinato de Jamal Khashoggi. El príncipe de Arabia Saudita. El príncipe de Arabia Saudita, la monarquía saudí. Sí. ¿Entiendes? Bin Laden, cuando ganan, es que comienzan a decirle los consejeros de seguridad de Bin Laden, de Biden, decirle, mira, hay que resolver con los saudíes. Sí. Y Biden va de la mano, como se lo han pasado todos los gobernantes. No, que le dejó la mano tendida a Biden. Sí. No sé si recuerdan ese episodio. Sí. Le dejó la mano tendida. Le dijo asesino. Exacto, le dijo asesino por lo de Khashoggi. Y entonces Biden va bajo el brazo con un par de islas en el estrecho de Tirán, que por alguna razón los americanos la tenían, devolviéndosela, y a tratar de pasarle la mano. Pero era muy tarde, ya los chinos estaban ahí. Sí, hicieron y facilitaron el acuerdo diplomático entre Irán y Arabia Saudita. Le restauraron las relaciones diplomáticas, y fue un doble play que le hicieron. Y lograron un entendimiento con Yemen. ¿Entiendes? Entonces, pero ya eso pasó del lado chino.
Ya no es con los Estados Unidos. El lado de influencia china. Exacto. Viste, entonces después de eso, también viste la OPEP, ¿verdad? Sí. Cuando los americanos querían manipular la oferta petrolera, los saudíes dijeron que no, Sí. para que los precios bajaran. Y después metieron a Siria en la Liga Árabe. Sí. ¿Entiendes? Y después, o sea, Siria en la Liga Árabe, los saudíes, entonces, amigos de Irán. Uh-huh. Restablecimiento de relaciones diplomáticas. Trajeron a Rusia. Sí, Rusia en el medio. Ampliaron los BRICS. Y se metió Arabia Saudita también. Sí. Entonces, todos esos movimientos son antecedentes de lo que pasó ahí, porque el agente disruptor para los árabes es Israel. Ellos dicen, ¿por qué Israel puede tener armas nucleares? Nosotros no. Sí. Si la seguridad regional es cuando hay contrapeso. Entonces, ese es el panorama global. El tinglado. Y ustedes van a ver después en el próximo bloque cómo todo eso se conecta con lo que está pasando con la intervención a Haití. Hasta ahí tiene que ver. Hasta eso tiene que ver. Pero eso lo vamos a ver después que lo vamos a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien.